patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe seem to. Quiero comenzar este canal con el yoga como eje central, y me parece que la mejor manera es con Iyengar, considerado el padre del yoga moderno. Llevó esta disciplina milenaria fuera de la India y la transformó en un método accesible y preciso. A través de su enseñanza, el yoga se volvió algo más que una práctica física, se convirtió en un camino para comprender la mente y el cuerpo. Su primer libro fue Luz sobre el yoga, pero antes de abordarlo, comprendamos el contexto histórico del autor. Cuando Iyengar vino al mundo, en 1918, la India todavía estaba bajo dominio británico. Ese periodo, conocido como el Raj británico, se extendió desde 1858 hasta 1947. Durante casi un siglo, el país estuvo dividido entre provincias controladas directamente por los británicos y los llamados estados principescos, gobernados por reyes locales bajo supervisión colonial. Uno de esos estados era el reino de Mysore, cuna de grandes pensadores, músicos y maestros espirituales, entre ellos el propio Iyengar. Hay que entender que entonces el yoga no era un fenómeno global, era una tradición transmitida de maestro a discípulo en medio de una sociedad que se estaba resistiendo a la influencia extranjera, pero que al mismo tiempo estaba intentando mantener una identidad espiritual. Podemos dividir el contexto en 4 periodos. Como ya hemos visto, entre 1858 y 1947 está presente el Raj británico, en el que la India está bajo dominio colonial, dividiendo su territorio entre provincias británicas y estados principescos como Mysore. A finales de este periodo, cobra mucha importancia la figura de Gandhi, pues lideró el movimiento de independencia mediante la no violencia. Entre 1947 y 1950 da lugar la independencia de todo el Raj y su partición entre India y Pakistán. Entre 1950 y 1980 se reorganiza el territorio según las lenguas de cada lugar, y en el caso de Mysore pasa a formar parte del territorio de Karnataka. Es a partir de 1980 donde tiene lugar la modernización y la expansión del yoga moderno. Volvemos a la época del Raj británico, donde el actual estado de Karnataka era entonces el corazón del antiguo reino de Mysore. Su capital estaba gobernada por la familia Wadiyar, grandes protectores de la cultura, la ciencia y el yoga. El Maharaja Krishnaraja Wadiyar IV fue precisamente el mecenas de Krishnamacharya, quien más tarde se convertiría en el maestro de Iyengar. Belur Krishnamachar Sundararaya Iyengar nació en Belur, un pequeño pueblo agrícola dentro de este reino. Nació el 14 de diciembre de 1918, cuando el mundo entero sufría los estragos de la gripe española. La infancia de Iyengar no fue fácil. Nació débil, enfermizo, con una salud muy frágil. Sufrió tuberculosis, malaria, fiebre tifoidea y perdió a su padre siendo apenas un niño. Él mismo decía: "Mi vida fue una carga desde el nacimiento hasta la adolescencia". Algunos años después del nacimiento de Iyengar, Krishnamacharya fue enviado por el Maharaja al norte, en el estado actual de Maharashtra, para investigar el yoga desde una perspectiva científica y terapéutica. Durante ese viaje pasó por Bangalore, visitó a su esposa y fue entonces cuando conoció a su cuñado, a Iyengar. Krishnamacharya dominaba los 6 sistemas ortodoxos de filosofía india, hablaba sánscrito, tocaba la vina y curaba mediante la ayurveda. Y sobre todo, era un profesor exigente hasta el extremo. En 1934, Krishnamacharya invitó a Iyengar a Mysore y comenzó a enseñarle yoga. Solamente 4 posturas. Le dijo que si las practicaba con disciplina, recuperaría su salud. Pero también le advirtió que no era un elegido, que el yoga no era su camino. Aún así, el joven Iyengar perseveró. El yoga no fue para él ni un lujo ni una búsqueda estética. Fue literalmente una forma de sobrevivir. Krishnamacharya aplicaba una disciplina férrea, típica de la tradición gurukula. Las lecciones eran duras, incluso dolorosas, pero también profundamente formativas. Años después, Iyengar recordaría esa etapa como una pesadilla necesaria. Durante los siguientes años, Iyengar siguió aprendiendo de su maestro.
apareciendo incluso en demostraciones públicas, algunas de ellas estando el Maharaja presente. A partir de 1935 empezaron a aparecerle los primeros trabajos, siendo uno de estos de profesor de yoga en el norte de Karnataka y más tarde en Pune, donde se mudó con apenas 19 años. Allí comenzó a enseñar a estudiantes occidentales y a desarrollar su propio enfoque del yoga. Sus primeros alumnos vieron en aquel chico delgado y tímido una humildad que no encontraban en otros profesores. En 1952, el violinista Yehudi Menuhin conoció a Iyengar y quedó fascinado. Lo invitó a Europa y lo presentó ante un público que nunca antes había visto yoga. Londres, París, Suiza. Por primera vez, Occidente descubría el poder transformador de esta práctica. En 1966, Iyengar publicó Luz sobre el yoga, un libro traducido a 17 idiomas, y que fue llamado la Biblia del yoga. A ese le seguirían otros como Luz sobre el pranayama y Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali. En 1975 fundó el Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute en Pune. Allí formó a miles de estudiantes y profesores, y aunque se retiró oficialmente en 1984, nunca dejó de enseñar. En 2005, ya con 86 años, viajó a Estados Unidos para presentar su libro Luz sobre la vida, y más tarde, en 2014, fallece a los 95 años. Otra persona interesante de este contexto fue Jiddu Krishnamurti, alumno de Iyengar, nacido en 1895 en Madanapalle. De niño, fue criado por teósofos que lo consideraban el futuro maestro del mundo, pero de adulto rechazó este destino y dedicó su vida a hablar sobre la libertad interior. Sus conversaciones con Iyengar unieron dos visiones complementarias: el cuerpo como vía hacia la consciencia y la mente como espacio de observación y silencio. Volviendo al libro de Iyengar, a partir de ahora nos centraremos en la figura de Patanjali, sabio de hace más de 2000 años que escribió los Yoga Sutras, el texto que describe el camino del yoga a través de 8 ramas conocidas como Ashtanga Yoga. Estas 8 ramas son: Yama, la conducta moral; Niyama, la disciplina personal; Asana, posturas; Pranayama, control de la respiración; Pratyahara, retiro de los sentidos; Dharana, concentración; Dhyana, meditación; y Samadhi, unión total, la libertad espiritual. Para Patanjali, las asanas y la respiración no eran simples ejercicios, sino puertas hacia estados más profundos de consciencia, y Iyengar aplicó esta visión con rigor y método. La historia de Iyengar es la historia de la superación humana, de un niño enfermo que transformó su fragilidad en sabiduría, de un hombre que llevó el yoga desde los templos del sur de la India hasta Occidente. Hasta aquí llega el contexto. En los siguientes vídeos continuaremos abordando el libro en detalle. A continuación, os voy a dejar las palabras en sánscrito que se han visto durante el vídeo, junto con su pronunciación en español y su significado. Un saludo y muchísimas gracias por haber visto este vídeo.